La verdad que fueron muy buenos exámenes. Fíjense que hemos puesto notas muy buenas, lo que nos pone contentos a nosotros y no queríamos dejar de felicitarlos, ¿no? Porque en esta complejidad virtual, que hayan podido estudiar y que hayan rendido. Son las ventajas del oral, ¿no? Me parece que siempre es mejor rendir oral porque cuando uno estudió puede demostrarlo, no está el tema ese de no entender la pregunta o enfocar para otro lado, van viendo las caras nuestras y bueno, se orientan. Y así que me parece que eso es muy positivo. Y también me llamó la atención el nivel de ausencia, esto para charlarlo un poco, yo creo que tiene que ver también con que uno cuando rinde un examen oral pone la cara. Me parece que eso también es un aliciente para quienes estudiaron y para quienes no se consideran preparados, quizás prefieren seguir estudiando y no hacer un examen por escrito. Y esto que de poner la cara y del examen oral, lo digo con dos sentidos. Con uno, de comentar con ustedes lo que sucedió en el parcial, lo que nos sucedió a casi todos, y también de anticiparnos a lo que vamos a ver hoy, porque vamos a ver el tema de audiencias orales, de flagrancia, y una de las cuestiones que nosotros señalábamos como un valor de la oralidad tenía que ver con esto, con que generalmente iban a ser planteos más serios en un examen oral, mejor dicho, en una audiencia oral, que a veces los que se hacen en un proceso por escrito. Aguarden un minutito, por favor, ¿eh? Chicos, disculpen la interrupción. Bueno, vamos a ver la clase de flagrancia. Aún no faltaba algún ajuste con la fecha de parciales, pero los temas van a ser en principio los mismos. Así que de los temas que doy yo tienen que estudiar flagrancia, tienen que estudiar habeas corpus y tienen que estudiar régimen penal juvenil. Vamos a repetir los temas porque además son los temas que están colgados en el campus, entonces es más fácil para que ustedes ya los vayan estudiando de la bibliografía que sumamos y de la jurisprudencia. ¿Está bien? ¿Eso está claro? ¿Algún comentario que quieran hacerme antes de iniciar la clase con respecto al examen? Pensando en el segundo parcial. ¿Alguien que quiera decir algo? Justamente el rol nuestro es ese, ¿no? También estar cerca de ustedes para que nos planteen alguna duda, inquietud. Tienen los minutos que necesiten para eso, si quieren plantear algo. Hola Ariel, buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Mencionaste recién que se está revisando el tema de la fecha del examen, porque en principio nos habían dicho el 30 de noviembre. Eso no está confirmado entonces. Puede ser el 30, puede ser el primero, digamos, va a ser por ahí. A eso me refería. También tenemos que ver cuántos son y demás para ver si es un día o 2 días. Pero sí, va a ser por ahí. Rosera seguramente va a tener precisiones, pero la fecha es, en principio, falta alguna confirmación del Consejo Académico o en realidad de la facultad para que no se superponga con otras materias. Estamos viendo eso. Flagrancia, habeas corpus, régimen penal juvenil son los 3 temas míos. La bibliografía la tienen, los fallos están y lo que tienen que saber y conocer es, más allá del código, por supuesto, en el caso de flagrancia, en el caso de habeas corpus y la ley del régimen penal juvenil, todo lo que hemos incorporado o adjuntado al campus de la facultad. ¿Estamos bien? Arrancamos entonces. Bueno, algo de audiencias orales hablamos en la primera etapa. ¿Se acuerdan que hablamos de las reformas del proceso penal, de por qué era mejor un sistema de audiencias? Esto se fue generando con el tiempo. En el año 98, cuando se reformó el Código Procesal Penal, el cambio de paradigma o el objetivo central de esa reforma tuvo que ver con la instauración del juicio oral para todos los delitos, con la investigación por parte del fiscal y no de los jueces. Algo parecido está pasando con la reforma de la justicia federal, que ustedes están viendo que se está llevando a cabo y el objetivo central es darle toda la investigación al fiscal y que haya más juicios orales. Ahora bien, después de un tiempo, allí por el año 2003, 2004, 2005, a los 15 años más o menos a los 5 años más o menos de la reforma, se advirtió que solamente el 3, el 4% de los casos llegaban a la instancia de juicio oral.
Es decir, que el 94-95% de los casos no llegaban al juicio oral, tenían o una salida alternativa o terminaban en la etapa de investigación. Y estos casos se procesaban de manera absolutamente por escrito, es decir, nunca tenían una audiencia oral. Primero, ¿qué es decir un sistema oral? Es decir, un sistema de audiencias. Pero audiencias como escenario y metodología para tomar decisiones durante el proceso. ¿Entiende lo que estoy planteando? Es decir, una audiencia implica no solo que nos reunamos, ya sea físicamente o en estos casos virtualmente, para debatir o discutir en forma oral, sino también que se deje, se abandone la metodología del expediente como forma de producción de información para tomar esas decisiones. Es decir, no es solo sentar un fiscal, un defensor y un juez, sino que es que cambie la metodología para producir información. Es falso, es casi una hipocresía decir que hay audiencias orales cuando el fiscal se sienta y lee el expediente, el defensor hace lo propio y los jueces resuelven con el sumario o la investigación teniéndolas para leer. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, la primera idea que queremos tener es que no es solo la audiencia oral, sentar a las partes en una audiencia, sino que se cambie la forma de producción de la información. Entonces, el primer tema es un método para tomar decisiones judiciales. Tiene que ser eficiente para entregar información. ¿Qué quiero decir con esto? La información relevante, porque es la información que va a tener el juez para tomar una decisión. Y es fundamental reunir entonces a todos los actores involucrados en una audiencia y que en presencia de ellos se genere un ambiente que favorezca este tipo de información relevante o que se tome este tipo de información relevante. La idea es que se simplifique el proceso, pero ¿para qué? Si simplificamos para reprimir, estamos en presencia de la venganza y no es lo que queremos. Si simplificamos solo para modernizar, la verdad que lo que estamos haciendo es lo que se llama procedimentalismo, es decir, solamente pensar en el procedimiento. ¿Se entiende lo que digo? Procedimentalismo. Si simplificamos para privatizar, volvemos al derecho penal feudal o un derecho penal que no es el con el que soñamos. Lo que hay que hacer es simplificar para mejorar, reconociendo que hay diferentes intereses y funciones entre fiscales, defensores, particular, damnificado, actor civil, imputado y demás. ¿Cuáles son las funciones de la audiencia? En primer lugar, ya dijimos, producir información de calidad. La calidad en las audiencias en un proceso penal adversarial va a estar dada por la posibilidad de la contradicción y de la interacción entre las partes. ¿Quién va a cuestionar la información que brinda el fiscal? El defensor. Si el defensor no la cuestiona, vamos a entender que esa información es veraz. ¿Entienden lo que voy diciendo? ¿Le puedo hacer una consulta antes de seguir para que quede claro desde ahora en adelante? Vamos a hablar dejarlo claro. Vamos a hablar de provincia o cuando usted habla de adversarial, o sea, no sé si hablamos de la 27063 o ¿dónde nos situamos? Primero nos situamos en un marco general de audiencias adversariales en la etapa de investigación. Es decir, lo primero que voy a decir es cuáles son las características de un sistema de audiencias en la etapa preliminar, es decir, en la etapa de investigación, en un sistema adversarial, en un sistema partivo, en un sistema de partes, en un sistema donde los sujetos procesales tienen un rol importante. Después, donde hay relocalización del conflicto, digamos. Exactamente. Después voy a hacer referencia al Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires y si podemos llegar al de Nación, llegaremos, pero si no, lo central que vamos a ver es el Código de la provincia de Buenos Aires, la llamada Ley de Flagrancia o Proceso de Flagrancia. Ah, bien. Yo porque no me quería confundir con la palabra adversarial de Nación de la 27073. Bien. No pasa nada. ¿Qué también debemos buscar en una audiencia? Que el juez pueda tomar decisiones de mejor calidad de la que toma por escrito. Este es otro objetivo. Y por último, es generar un entorno para que razonablemente las partes puedan ejercer sus derechos de la mejor manera.
¿Cuáles son los componentes de una audiencia? En primer lugar, por supuesto, la oralidad. Parece una verdad obvia, pero hay que mencionarlo. Es decir, la forma de comunicación entre las partes y el formato de entrega de la información es oral. Pero, ojo, que la expresión verbal no es oralidad efectiva. ¿Qué queremos decir con esto? Lo que decía el inicio, las falsas oralidades. Si yo en lugar de charlar con ustedes, tomo un libro, ¿no? Y voy a dar una clase de... Miren, acá tengo una clase de litigación penal. Y agarro el libro de Beitelman y Duche, lo van a procesal penal. Y yo en lugar de una clase que sería oral, yo le digo Introducción al modelo procesal penal peruano. Justo, litigación penal, bueno. Contemporáneamente no existen modelos procesales puros. Por el contrario, los modelos se están encontrando tomando partes o elementos de uno. Esto es una falsa oralidad. Yo estoy leyendo un texto escrito. Entonces, es falso que haya oralidad si lo que hace el fiscal es sentarse a leer, si lo que hace el defensor es sentarse a leer, o los jueces hacen lo mismo. La inmediación es la otra característica esencial de las audiencias. Esto ya lo vimos cuando vimos, ¿se acuerdan del proceso acusatorio puro, el proceso adversarial? ¿Cuáles eran las características en la historia Grecia antigua, Roma republicana o la tendencia actual al deceso? ¿Qué implica la inmediación? El contacto directo del juez con los sujetos procesales. El juez tiene que estar sentado en la audiencia. El fiscal tiene que estar sentado en la audiencia. El defensor tiene que estar sentado en la audiencia. O el auxiliar del defensor. Pero se entiende lo que digo. Y la decisión que va a tomar el juez la va a tomar exclusivamente en base a la información aportada por las partes en la audiencia. El tercer componente es la contradictoriedad, es decir, que sea contradictorio, que la audiencia es como debate entre las partes. Y eso va a generar que el juez tome mejores decisiones siempre. Ahora bien, cuando pensamos en las audiencias de flagrancia, pensamos en audiencias que tienen poca complejidad probatoria. No quiere decir que el hecho no sea complejo. Lo que tiene poca complejidad, y vamos a ver cómo llegamos, es lo que hay que decidir. Por eso, en flagrancia, generalmente, la complejidad probatoria es escasa. Por eso podemos resolver el tema en 20 días. Como conclusión inicial, podemos señalar que la oralidad en la etapa de investigación implica establecer indudablemente un sistema de audiencias. Que las audiencias son un modelo, un mecanismo, una forma. No es que solo porque tenemos audiencia vamos a tener una mejor justicia, pero sí vamos a tener una justicia más cercana al paradigma constitucional. Y que no es la verbalización de lo escrito, sino que es una forma diferente de producir información. Por eso hay que hablar de una manera distinta en una audiencia, de cómo uno escribe. Ustedes van a seguir escribiendo palabras en latín aunque no hablen latín. Ustedes van a ver un expediente en préstamo y en lugar de decir solicito el expediente en préstamo para su estudio, van a escribir algunos que lo piden ad effectum videndi. O van a decir, al final de cada escrito van a poner una fórmula que diga proveer de conformidad que, como si no pusieran esa fórmula, el juez no le va a proveer de conformidad, no habrá justicia. La ponen ustedes y la pone el otro y no hay escrito que no ponga eso. Bueno, hablando, uno tiene que tratar de hablar en un idioma que no solo entienda cualquier persona, sino fundamentalmente que entienda el imputado que está ahí sentado. Las audiencias en la etapa preliminar son sencillas, duran poco tiempo, no hay que plantear grandes cuestiones dogmáticas, como marco general de las audiencias en la etapa preliminar. Por supuesto que para todo esto hace falta una gran capacitación de los actores. Yo el otro día en el examen oral le tomé a varios de ustedes
les preguntaba cuántos exámenes orales dieron, y la mayoría dieron pocos exámenes orales. Y esta es una falencia que tiene nuestra facultad en la formación. No nos prepara o no los prepara para el análisis de casos, no los prepara para la valoración probatoria, no los prepara para la descripción de un hecho, no los prepara para la argumentación jurídica. Y entonces todos esos problemas los tenemos cuando vamos a una audiencia para alegar. ¿Cómo surge? Profe, ¿le hago una consulta? La ley de flagrancia, ¿sí? Si no es de este tema, me dice y seguimos. Cuando uno va a alegar o lo que sea, uno puede tener, digamos, uno se arma un esquema mental de argumentación, ¿no? Argumentos, premisas, conclusiones. ¿Uno puede ir con una especie de machete o tiene que tener todo en la cabeza? No, te diría que uno debe ir con una especie de... a ver, yo para la clase esta de hoy... Vamos a lo que digo. Yo para esta clase de hoy, ¿qué preparé? Esto, digamos, ¿se ve ahí más o menos? No importa. Son 10 líneas a mano. Y voy a hablar 1 hora y media con 10 líneas que me preparé. ¿Qué dicen las 10 líneas? Dicen... las principales, seguramente. Las 10 ideas que no debería omitir. Ahora son las ideas. Entonces hay que ir con un esquema. Hay cosas... Se puede, esa era mi duda. No, se puede y se debe. Lo que está prohibido es leer una requisitoria. Ahora, si en el curso del debate vos te ponés una hoja adelante y decís, está bien, digamos, porque además te da seguridad vos. Lo que tenés que tener es las ideas. ¿No? Es decir, cuáles son los puntos fuertes, los puntos débiles. Sí, eso está bien y lo podés tener. Te diría que lo debés tener. Porque también te puede pasar, alegando, esto excede el marco de la clase, pero viene bien la pregunta, Sebastián, que se te muele por algo en un momento lo que estás diciendo. Digamos, te puede pasar ahí como te puede pasar en cosas que crees que sabés. Me pasa a mí en las clases. ¿Qué sucede? Yo hace 25 años que doy clases. Bueno, del 96, sí. Claro. Es decir, alguna experiencia tengo dando clases, con lo cual, si algo no me lo acuerdo, más o menos puedo salir para un lado que pueda recordarlo, pero es imprescindible que ustedes tengan un orden, que eso lo vemos más en la práctica penal, de la misma manera que tienen que tener un orden, o tienen que saber cuando van a presentar un caso, cuando van a ofrecer algo, cuando van a alegar, no tanto en las audiencias preliminares, porque en las audiencias preliminares se alegan menos o con menos densidad que en un juicio oral. En un juicio oral ustedes tienen que empezar con algo fuerte, hacer un desarrollo y terminar con algo importante. Pero es como en cualquier discusión que ustedes quieren ganar en la vida cotidiana. El problema que tenemos es que pensamos que los juicios son cosas diferentes, no son muy diferentes. Entonces vos tenés que sentar una idea, explicar por qué crees en esa idea o en realidad en un proceso penal, cómo está aprobada tu teoría del caso con los elementos de convicción que hay y llegar a la conclusión. Pero sí, está bueno tener una ayuda a memoria. Yo lo hacía y me parece que está bien. Después uno alega como vive. Nosotros solemos decir que uno juega como vive, a los que nos gusta el deporte, y uno alega como vive, es decir, con más o menos pasión, con más o menos detalle, más o menos ordenado. Pero después va la impronta de cada uno. Ahora, con esto también tienen que saber que el tema de alegar en una audiencia oral no se puede aprender como se aprende el 79 del Código Penal. Porque el 79 del Código Penal, el que matare a otro, te lo aprendés de memoria, está mal, son 2 renglones, un poco más, ¿no? Exagero para que me entiendan. Ahora, alegar hay que entrenarlo, no aprenderlo. Hay una diferencia sustancial entre aprender y entrenar. A ver, a mí me gusta hacer deporte. Corro, ando en bici, nado, antes, ¿no? Cuando podía. Ahora, hacía triatlón. Yo podía leer el reglamento del triatlón y saberlo de memoria. Ahora, si yo no me levantaba a las 6 de la mañana y todos los días andaba 2 horas en bici, a la noche 1 hora y pico nadando y salía a correr, jamás iba a terminar un triatlón. Por más que supiera el reglamento. Bueno, esto es parecido, hay que entrenarlo. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Entonces uno tiene que empezar a entrenarlo para que le salga más fácil el tema de alegar. Por eso es tan importante que esto esté en toda la currícula y no solamente al final o en un seminario. Me refiero a las cuestiones de argumentación, a las cuestiones de valoración probatoria, a las técnicas de litigación. Porque nosotros, y con esto ya vuelvo al eje central, pero me interesa este tema, ya que lo planteó Sebastián, vale, seguimos enseñando derecho como se enseñaba en el siglo XIX.
y yo soy docente, con, si quieren, dogmática del siglo XX para abogado del siglo XXI. No hay mucha diferencia entre una clase magistral que doy yo en la facultad en procesal penal para 150 personas, en la que hablo 1 hora y 15 y me hacen 3 preguntas al final, que la clase que daba un profesor de Derecho en el siglo XIX. En la práctica es otra cosa. Entonces me parece que esto también tiene que modificarse. Porque además es distinto el ejercicio profesional de hoy que hace 200 años. Usted va a tener una audiencia legal y va a tener un bagaje que quizás no lo tengan. ¿Está más o menos lo que me preguntaba Sebastián? Sí, gracias. Vamos entonces, avanzamos. Estaba mirando el chat, pero ahí se contestaron de ustedes, así que avanzamos. En el 2003, 2004, 2005 se empieza a debatir en la Procuración de la Corte, la procuradora era María del Carmen Falvo, en el Ministerio de Justicia, la Secretaría de Justicia, y entre operadores judiciales que el código garantizaba la audiencia oral en el juicio, pero antes no, lo que decíamos antes, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede o qué pasa o qué se advierte? Se advierte que no cumplía, o por lo menos no cumplía acabadamente con el objetivo que habíamos planteado, digo porque todos trabajamos en la reforma procesal en el 98, de oralizar el sistema. Entonces, ¿qué se hace? Se hace algo que no es habitual, pero fue muy positivo y que yo siempre lo rescato y lo vuelvo a decir porque el día de mañana ustedes van a ser legisladores, van a ser operadores del sistema judicial y está bueno que sepan cómo se forjó esta reforma. Se convoca a operadores judiciales. Al revés de lo que sucede habitualmente, que los legisladores hacen una reforma normativa, la presentan en el Congreso, se aprueba y después hay que aplicarla. En este caso convocaron a fiscales, defensores y jueces. Yo fui uno de los defensores que intervino en ello, era defensor oficial, hablo del año 2003, 2004, un poquito después, 2005, 2006, a académicos del INESIP. El INESIP es el Instituto de Ciencias Penales, que dirige Alberto Binder. Si vieron la discusión en el Senado de la Nación ayer o antes de ayer sobre la reforma a la Procuración, fue uno de los expositores principales. Y el CEJA, que es el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, una institución que depende de la OEA, que tenía sede o tiene sede en Santiago de Chile, y también trabajaba en reformas procesales. Todos ellos empiezan a hacer un estudio, un análisis, lo empezamos a hacer y advertimos que una de las falencias era esta. ¿Y qué nos dicen? Nos dicen que podíamos viajar a Chile, digamos, para ver, en Chile estaba llevando a cabo una reforma procesal penal, para ver en el campo lo que estaba sucediendo en Chile, porque más allá de los problemas que tenía el sistema penal chileno y que sigue teniendo, por ejemplo, en esa época ni siquiera tenía defensa oficial. La defensa oficial se hacía con un sistema como de clínicas jurídicas, donde había un abogado y los demás eran estudiantes. Es como si ustedes mañana van a defender a alguien acá en una causa penal. Pero la reforma procesal penal estaba bastante bien encaminada. Nos fuimos a Chile 2 semanas a estudiarla con 2 mandatos que nos dieron. El primero era que no había ninguna posibilidad, que volvamos diciendo que faltaban más funcionarios, es decir, que no, las típicas reformas son más fiscales, más jueces, más defensores, como si ellos solucionaran alguna cuestión, y que tampoco había posibilidad de ninguna reforma normativa, es decir, tampoco había que ir a Chile a ver este trabajo y volver a decir, bueno, hay que cambiar el código. El código era el que estaba y los recursos humanos y técnicos eran los que teníamos. En ese marco, fuimos y advertimos algunas cuestiones que nos parecían interesantes, por ejemplo, una que por ahí alguien preguntó, que no es eso, pero en Chile se daba así, lo tomamos, que es una audiencia de control de la imputación o una audiencia de garantías que en Chile existe, que dentro de las 24 horas el detenido, el imputado, tiene una audiencia frente al juez. Y a nosotros nos llamó la atención porque acá no existía esa audiencia frente al juez, nunca. Pensemos que fuera del procedimiento de flagrancia y antes de la reforma del Código Procesal Penal, el imputado al juez no lo veía nunca. Veía al fiscal cuando declaraba, veía al defensor cuando lo entrevistaba, pero todo el trámite frente al juez, la conversión de la aprehensión en detención, la excarcelación, el pedido de prisión preventiva, el dictado de la prisión preventiva, la requisitoria de elevación a juicio y la autoelevación a juicio, eran todos trámites por escrito, es decir, el imputado no le veía la cara al juez nunca, no lo conocía. Vimos eso y dijimos, esto está bueno. Y recordamos una ley del año 2004, que fue la primera reforma normativa, la 13183,
que había impuesto el sistema de flagrancia en la provincia de Buenos Aires, pero fuera de la oralidad. Lo que permitía era que el juez de garantías dicte sentencia en un juicio abreviado, en una suspensión del proceso de prueba, si había acuerdo de las partes. Entonces nosotros recordamos, estoy hablando del año 2005, 2006, ese marco normativo que se usaba poco, solo usaba un fiscal pelliza, pero se usaba poco, y dijimos, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo y generamos que todo el trámite de excarcelación que se hace por escrito se haga en una audiencia? Entonces, dejemos todo igual, la aprehensión, la detención. La única particularidad es que si el defensor pide la excarcelación o el imputado pide la excarcelación, el juez, en lugar de resolverla por escrito, como era a través de un incidente, deba convocar una audiencia oral, donde esté el fiscal, el defensor y el imputado, y en esa audiencia escuche a las partes y resuelva sobre la excarcelación. Y nosotros también lo pensamos como una forma de gestionar aquellos procesos que tenían baja conflictividad y que tenían mucha cantidad y poca complejidad probatoria. Por eso pensamos en el sistema de flagrancia. Las características tienes mucha cantidad, baja conflictividad y nula o escasa complejidad probatoria. Estamos hablando de una persona que la encontrás dentro de una casa que rompió el vidrio llevándose una computadora en el hombro. Salvo que sea el técnico que llegó a las 2 de la mañana porque no pudo ir de día, digamos, y rompió la puerta porque estaba muy apurado en arreglar la computadora. La verdad que todo lo demás te hace creer que se trata de un hecho de flagrancia. Vamos hasta ahí más o menos en el contexto cultural general del que se da la reforma de flagrancia. Profe, ¿las podés repetir, porfi, las características? Sí, mucha cantidad de casos, ¿no? Caso de flagrancia. Poca, nula o escasa complejidad probatoria. Es decir, justamente la flagrancia es cuando descubren a la persona en el momento de cometer el hecho delictivo, instante después, llevando consigo elementos que hagan presumir que acaba de cometer un delito. Y baja conflictividad, me refiero a que no estamos hablando de homicidios, ni de abusos sexuales, ¿se entiende? Es decir, son hechos violentos muchos, pero me refiero a que, si bien generalmente son con fuerza en las cosas, poca violencia en las personas, y que admiten este tipo de resolución. ¿Está, Guadalupe? Gracias. Muy bien. Primero empezó como un plan piloto de fortalecimiento del sistema acusatorio y fue con acuerdos. Por eso yo creo que el éxito del sistema de flagrancia se debe a que lo fuimos acordando los mismos actores judiciales. Y luego terminó en una ley, que es la 13.811, que generó que se incorpore al Código Procesal Penal, y ahora están los 284 bis, ter, quater, quinquis, sexis. Bueno, yo critico el latín y nuestro Código Procesal Penal, no entiendo por qué no dice 284 2, 3, 4 y le dice así, ¿no? Quater, quinquis. Bueno, pero es así, se ve que nos gusta. Y así llegamos a la definición de flagrancia. ¿Cuándo un hecho es de flagrancia? Lo define el Código Procesal Penal. Primero hay un marco fáctico, que es que se den en la flagrancia. No confundan, a ver, flagrancia o infraganti. Los que les gusta el latín y quieren decir en latín, digan infraganti. Pero nunca digan fragancia. ¿Está bien? Es otra cosa, la fragancia que la flagrancia. Para que esté dentro del marco de proceso de flagrancia, tiene que ser un hecho doloso, en el que en el acto de comisión o inmediatamente después, mientras es perseguido, se advierta que la persona tiene elementos provenientes del hecho ilícito. No puede tener más de 15 años de prisión, y este es el sentido que decíamos. No puede haber un homicidio que la persona sí, puede estar en flagrancia, pero la verdad que a nadie se le ocurre, o por lo menos a nosotros no se nos ocurre, procesar un sistema en el que se produjo la muerte de una persona en 15, 20 días, porque requiere de otra investigación mucho más profunda. Lo decide el fiscal decide si quiere apartarse, tiene que explicar los motivos. Si la defensa quiere que no tramite por flagrancia, puede plantearlo. Esto puede suceder, por ejemplo, porque haya que hacer una pericia psicológica o psiquiátrica y va a demorar más de 20 días porque no hay turno para hacer la pericia. Entonces el defensor dice, un momento, sáquelo de la flagrancia
O puede ser que el fiscal entienda que aunque el hecho encuadre en la flagrancia, por la complejidad probatoria, ¿se acuerdan que una de las 3 características yo dije baja conflictividad, mucha cantidad y escasa o nula complejidad probatoria? Puede ser que un hecho tenga mucha conflictividad y aún sea dentro de flagrancia, el fiscal diga, no, un momento, esto tiene mucha conflictividad, yo no puedo resolverlo dentro del proceso de flagrancia. ¿Está bien? O puede ser que tenga mucha complejidad probatoria aún siendo un proceso de flagrancia. El fiscal diga, yo no voy a investigar acabadamente este hecho en 20 días que me marca el código más otros 20. Imaginemos 3 personas que entran a robar un banco sin armas, el banco de Acasuso, para decirlo. ¿Vieron la película? Está buena, mírenla. Yo digo el Banco de Acasuso, el Banco Santander, el Banco Río, no me acuerdo cómo se llama la película. El robo del El siglo. robo del siglo. Esa, que está Peretti. Bueno, fíjense que no me acuerdo qué calificación le imponen, pero la calificación daría para que, si los hubieran agarrado, digamos, podría ser en flagrancia hoy. ¿Por qué? Porque fue un robo agravado en poblado y en banda y nada más, me parece. Pero supongamos que entonces, la verdad que el fiscal, bueno, un momento, yo acá no puedo investigar los 20 días porque creo que hubo un entregador, no, creo que alguien ayudó adentro, no lo sé, ¿entiende? Entonces lo saco de la flagrancia. Ahora, para la gran mayoría de casos, es el mejor mecanismo el de flagrancia, porque primero, al 5.º día, si la persona está detenida, vas a tener una audiencia. Y a los 20 días está la audiencia de finalización, que el fiscal puede pedir una prórroga por 20 días más. Es decir, que en el peor de los casos, la IPP en un caso de flagrancia va a durar 40 días. A los 40 días debe requerir la elevación a juicio el fiscal. Y después, voy a volver sobre esto para que lo sepan, el tribunal tiene que fijar la audiencia con prioridad. Con 60 días. Con lo cual, más allá de apelaciones y demás, en 3 meses y medio, tiene que estar hecho el juicio oral. Puede ser un poco más, ¿no? Pero ustedes saben que los plazos, por más que los ponemos, suelen tener cierta laxitud en cuanto a que si vos apelás ese tiempo y va a la Cámara no se cuenta, puede haber alguna particularidad, pero imaginémonos que en algunos departamentos judiciales, en Mar del Plata no, se tardaba 3, 4 y 5 años en ir a juicio oral, ahora estamos hablando de llegar a juicio oral en 3 o 4 meses. Que una investigación preliminar duraba 2 años y ahora dura 40 días para estos casos. Insisto, porque tienen escasa complejidad probatoria. ¿Cuánto tenés que investigar si encontrás a 2 personas adentro de una casa a las 2 de la mañana que rompieron el vidrio con una computadora y el otro llevándose algo? Y los agarrás ahí. ¿Dudas o preguntas con esto que voy diciendo? Avanzamos entonces. Como les decía, quien decide es el fiscal que quede dentro del marco de flagrancia, le notifica a la defensa, el plazo de investigación es de 20 días, prorrogable por 20 días más, y en la audiencia del 5.º día, ahora voy a profundizar, se puede plantear desde la excarcelación, la nulidad, el sobreseimiento, el archivo, la suspensión del proceso de prueba o una condena en un juicio abreviado. ¿Entendieron más o menos cuál es? Sí. ¿Podría decir lo que se puede plantear un poquito más lento, por favor? Sí, perdón, dale, tranquilo. Se puede plantear desde una nulidad, la excarcelación, que es el objetivo por el que fue pensado, pero como se llama multipropósito, también puede llevar un acuerdo de suspensión del proceso a prueba. En ese 5.º día os puede llegar con un acuerdo entre el fiscal, defensor y el imputado. Puede haber un acuerdo de abreviado. Ahora voy a explicar por qué. Esto es más complejo, porque alguien podría decir, al 5.º día irse con una sentencia de condena, el defensor y el imputado. ¿Les parece? Ahora vamos a ver en qué casos. O con un sobreseimiento. O con nada. También puede pasar que no lo escarcelen ni se acuerde nada y haya que ir a la audiencia de los 20 días y haya que ir a un juicio oral igual. El proceso de flagrancia no restringe ninguna garantía de nadie. Es lo mismo que en un proceso por fuera de flagrancia, con la particularidad de que es en una audiencia oral. ¿Sí, Ricardo?
Sí, en esta audiencia multipropósito, ¿ya está firme el proceso de flagrancia? Sí, claro. Cuando la audiencia llega, ya está firme el proceso de flagrancia. Así es. Nosotros Bien, habíamos planteado gracias. 5 días porque son los Claro. 5 días que tiene el juez para escarcelar. Sí, el ¿Qué defensor posibilidad declara tiene? el tema de flagrancia. Le notifica a la defensa que le puede objetar esto al juez de garantías. Le puede decir. Eso le iba a preguntar. ¿Y qué posibilidad tiene la defensa de oponerse y cómo se resolvería eventualmente? Lo resuelve el juez de garantías. Normalmente no hay oposiciones porque cuando la defensa ya se opone o plantea que no, directamente el fiscal tiende a sacarlo del caso de flagrancia porque uno de los objetivos de la flagrancia es sacarlo por una solución alternativa, es decir, Claro, buscar algún claro. acuerdo. Ya cuando el Claro. defensor dice, no, yo necesito esta prueba, normalmente sale. Y si no se lo pide al juez, y normalmente para garantizar los derechos individuales, el juez dice, bueno, esto no se puede investigar por flagrancia. Claro. Gracias. La IPP es 20 días más 20 días. Ahí termina. 20 días prorrogable por otros 20 días. 40 días en total. Y la prórroga la decide el fiscal si es que lo considera necesario. Porque ahí había una pregunta de ese tipo. Más o menos cómo funciona esto. Ustedes ya vieron el proceso, pero es así. Una persona recibe un llamado, una persona no. Un fiscal recibe el llamado telefónico de alguien no. De un funcionario policial que le dice, mire, pasó, encontramos a 2 personas saliendo de la casa de tal dirección con una computadora y un teléfono, habían roto la puerta, nos comunicamos con el dueño, el fiscal le va a decir, mire, el acta de procedimiento, declaración a la víctima, foto y certifique que rompieron lo que rompieron, etcétera, etcétera, y mañana a la mañana lleva las actuaciones a la fiscalía con las 2 personas que quedan aprendidas por robo en grado de tentativa, supongamos, ¿no? Certifique los domicilios y demás. El fiscal les recibe declaración, esto ya lo vieron conmigo, ¿se acuerdan? Supongamos que luego de la entrevista privada y previa, ambos imputados se niegan a prestar declaración, el fiscal pide la conversión. Sí. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí. El juez, por escrito, convierte esa aprehensión sin orden judicial en detención judicial. ¿Está bien? Se dice convierte porque esa aprehensión que era sin orden, ahora pasa a estar detenido por un juez. Los imputados se niegan a declarar, pero dicen quiero que me escarcelen, o el defensor dice pido la escarcelación. Ese pedido obliga al juez a fijar una audiencia dentro de los 5 días, desde que lo aprendieron. Esa audiencia que fija el juez, ya acá lo decretó como flagrancia el fiscal, es la audiencia multipropósito del 5.º día o de escarcelación. En esa audiencia pueden pasar todas estas cosas que dije y algunas más, como la posibilidad de ver algún acuerdo reparatorio. ¿Cuáles son las ventajas? Primero, que acerca la solución al momento del conflicto. No es lo mismo que el imputado ofrezca una reparación del perjuicio a los 4 días que rompió un vidrio y se quiso llevar una computadora, que lo haga 1 año y medio después. Las posibilidades de éxito de este acuerdo son mucho mayores. Además, desde el punto de vista de la víctima, atenúa los efectos nocivos del conflicto del proceso penal, porque la solución llega al 5.º día, si es que hay soluciones de acuerdo. Y para el imputado también. Esto ha generado, o había generado, y ya se estandarizó, es que se apliquen penas de días. Acá hay una discusión con los dogmáticos de la criminología que dicen que las penas de corta duración no sirven. Está bien, si uno piensa en la pena, que la pena es para todas las teorías re que conocemos, aplicar 40 días de pena no sirve. Ahora no sirve de la dogmática. Para el imputado que le dan 40 días en vez de 1 año y medio, ¿saben cómo le sirve? Entonces, por eso a veces los imputados aceptan un juicio abreviado el 5.º día, un poco preguntando la inquietud de Sebastián, porque el ofrecimiento de la magnitud de la pena en expectativa es mucho menor que si van a un juicio oral. Esto es lo que se llama en estos sistemas incentivos positivos o incentivos negativos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, una pregunta, porque yo ya me perdí. O sea, desde que se da la aprehensión en flagrancia, se aplica el 161, fantástico, se judicializa. El 161 se aplica, el 161 es para que lo liberen, puede aplicarse o no, digamos, pero sí. Claro, claro. Se judicializa la medida, pasa a ser una detención. Frente a la oposición de esa detención, el juez tiene que fijar una audiencia. Ahí es. No es frente a la oposición, porque no existe en los sistemas la oposición a la solicitud del fiscal, sino a la petición de escarcelación. Es decir, el imputado, el proceso es así. En el proceso de flagrancia, se lo aprendió a la persona en flagrancia. ¿Está bien? Personal policial Sí. aprende a la persona en el momento de cometer un hecho delictivo. Tiene 24 horas el fiscal para recibir la declaración a tenor del 308. Sí.
¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. Le recibe declaración a la persona, la procesa, le imputa el hecho. Entiende que hay semiplena prueba, indicio de mente de la comisión de un hecho delictivo y motivo bastante para sospechar que Manuel Larrigue, que ahí está, es autor de determinado delito. ¿Está bien? Manuel va a ver al defensor, el defensor le dice que se niega a declarar, pero pide la excarcelación, porque ya el fiscal le pidió al juez que convierta esa aprehensión en detención, y ya el juez lo hizo. El juez va a decir, teniendo en cuenta que el delito es este, que hay elementos y que fue aprehendido en flagrancia, convierto esa aprehensión en detención. Como le llega el pedido de excarcelación, ya sea en el acta de la declaración o por un pedido de la defensa, el juez, en un proceso de flagrancia, tiene la obligación de fijar una audiencia dentro de los 5 días desde la aprehensión, para resolver en principio la excarcelación, para resolver si es que lo excarcela o no excarcela. También puede plantearse solo eso, y puede decir, miren, van a la audiencia de excarcelación. ¿Cómo es una audiencia de excarcelación? 6º piso de tribunales, ahora no pueden ir, es así. Perdón, Buenos días, doctor, una pequeña pregunta, sí. porque después si no se me va a pasar. Dale. La única llave que abre la audiencia multipropósito es un pedido de excarcelación por parte de la defensa. Es la única situación. Perfecto, bien, bien. Gracias. Es esa. Gracias. Si no, vas directamente a la audiencia de finalización de los 20 días. Claro, claro, claro. Hasta 20 días, si tiene que hacer la requisitoria. Puede ser que no pida la excarcelación, o puede ser que lo que pasa habitualmente, que lo dijo recién Abril, es que por el 161 el fiscal disponga la libertad. Entonces ahí no hay audiencia el 5.º día, ¿entienden? Si la persona está en libertad. Claro. Se va directamente a la audiencia de finalización, que también es multipropósito. ¿Cómo es la audiencia esta? Buenos días, ¿qué tal? Reunidos en la sala de audiencias. Mi nombre es Ariel Ciano, soy el juez de garantía. Son las 19:15 del 3 de noviembre. Está presente el señor fiscal Sebastián Sabatini, la señora Rocío Irastorza por la defensa, y Mario Murray como imputado. Buenos días. Mario Murray, usted es el imputado, bueno, tiene que estar atento a todo lo que suceda acá en la audiencia. Usted se le imputa un hecho delictivo que ahora el fiscal le va a volver a contar. Cualquier cosa que no comprenda me la hace saber. Usted es el DNI tal, domiciliado en tal lugar, lo identifico, bueno, muy bien. ¿Está de acuerdo con esta audiencia? ¿Usted la pidió? De acá puede salir con alguna solución o no. Vamos a ver. Señor fiscal, lo escucho. El fiscal va a decir, señor juez, buenos días, el hecho de que se le imputa a Mario Murray es tal, tal y tal y tal y tal, y me opongo a la excarcelación que pidió la defensa, porque el señor Murray tiene una condena anterior a 4 años de prisión, no tiene el domicilio certificado, y en consecuencia, lo que estimo es que si recupera la libertad va a eludir la acción de la justicia, no va a poder ejercerse el derecho, toda vez que de condenarlo en esta instancia va a tener una pena, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Entonces ahí el juez va a decir, Sebastián, la defensa. Si de verdad esto es como le dijo el fiscal, no tiene mucho para decir. Entonces, bueno, sí, sin perjuicio de lo que dice el fiscal, que es cierto que tiene una condena anterior, y es cierto, yo entiendo que en este caso podría darse... Supongamos que dice, no, en realidad yo pido la prisión preventiva porque tiene una suspensión del proceso de prueba y no tiene domicilio. Entonces ahí Sebastián Sabatini, como va en un momento, miren, que Rocío no tenga domicilio no le va a impedir recuperar la libertad, sino lo que estaríamos haciendo es condenar a alguien por no tener un domicilio fijo, y por otro lado la suspensión del proceso de prueba no es un antecedente, con lo cual no se puede valorar porque es una suspensión del proceso de prueba, hay que ver qué salida alternativa. Así es una audiencia. Vamos a la parte de lo que dice la ley, o lo que dice el código. Esa audiencia puede plantear todo esto. Puede haber acuerdos, puede haber acuerdos. ¿Se puede un acuerdo abreviado? Sí. Entonces ahí se puede manifestar. El fiscal dice, este es el hecho, requiere la elevación a juicio porque tiene que requerir, y hay un acuerdo abreviado. Y entonces la audiencia del 5º día se transforma en audiencia de finalización. Por eso le decimos multipropósito. Porque ahí el abogado le va a decir, señor Murray, ¿usted sabe lo que es un juicio abreviado? ¿Sabe qué? Lo que usted firmó es que usted faculta al tribunal, en este caso a mí, para que yo lo condene por el hecho que fue descrito de esta manera, típico de esta manera, y a un monto máximo de pena que es tal. ¿Usted está de acuerdo? Sí. Bueno, si usted está de acuerdo, voy a pasar a dictar sentencia. Y después veo y dicto la sentencia. Pero una pregunta, ¿dónde están los 20 días? No entiendo. Bueno, igual capaz después lo leo y lo entiendo, pero no entiendo dónde están los 20 días para investigar. Desde la aprehensión para adelante 20 días. ¿Dónde están? ¿A qué te referís? O sea,
se comete el hecho en flagrancia. Se comete da el hecho el 4 de noviembre. Sí, Dale. me detienen el 4 de noviembre. Sí. Desde el 4 de noviembre comienzan los 20 días. Corridos hasta el 24 de noviembre. El 24 de noviembre tiene que ser la audiencia de finalización, donde el fiscal va y dice: entiendo aprobado que Abril cometió este delito el 4 de noviembre, pido y requiero la elevación a juicio. Si el fiscal considera que necesita más días, dice: pido una prórroga por 20 días más. Es decir, del 24 de noviembre nos vamos al 14 de diciembre. Claro, No, o sea, claro, no tiene nada que ver la audiencia multipropósito con el tiempo. O sea, se dan las dos cosas. Se da el tiempo y dentro de esos 20 días se da al quinto día de la aprehensión. El tiempo son 20 días. Ah. Dentro de esos 20, los primeros 5, está la audiencia multipropósito de excarcelación, que puede no estar, por lo que decía, ¿no? Supongamos que, como vos dijiste al inicio, el fiscal dispone por el 161 la libertad de esa persona, más allá que sigue sometida a proceso de flagrancia, sufre su proceso en libertad. Vamos directamente a la audiencia de finalización. Y la persona viene en libertad. Y se dice multipropósito porque se puede pedir desde, o sea, un archivo, un sobreseguimiento, una suspensión de todas esas cuestiones. Y, o sea, en esa perdón que te haga una interrupción, que no se van a pedir todas juntas en la misma audiencia, ¿no? Y para la misma persona. Digamos, en algún caso irá una u otra solución. Perfecto. Y desde la aprehensión, o sea, pasan los 5 días y el día 5... ahí se da la audiencia. Como máximo. Tiene todos estos... perfecto. Lo que pasa es que el juez necesita un plazo, esto es más de la práctica penal, pero ya que lo preguntás, vamos. El juez tiene que certificar los antecedentes de la persona y para esto necesita algunos días. Para que le llegue un informe de reincidencia o de... no importa, esto es muy técnico, pero para que sepa... Hay un artículo que lo dice, que en el caso de que tenga que dictar sentencia porque le llegó más tarde los antecedentes, la tendrá que determinar sin esos antecedentes porque le llegaron tarde. Pero por eso tiene esos 5 días para hacer todo esto. Pero no, digamos, no avancen tanto, porque vuelvo a lo que les decía. No, está bien, es que yo no había entendido nada. Perdón. No, si no habías entendido, preguntamos y volvemos. No pasa nada. Pero me refiero no complejicen demasiado algunas cuestiones, porque puede ocurrir que se pierdan el objetivo central de lo que estamos contando por alguna cuestión que ustedes hayan visto en algún caso particular, porque trabajan en un estudio o en tribunales y pierden el marco general. El marco general es el siguiente. Caso de flagrancia es sorprendido en el momento de comisión del hecho delictivo o instante después con elementos que van a presumir que lo acaba de cometer. Lo declara el fiscal. El defensor puede oponerse, define el juez. Cuando se pide la excarcelación, se hace una audiencia dentro de los 5 primeros días de la aprehensión, que puede ser la audiencia solo de excarcelación o tener la resolución definitiva del conflicto a través de una abreviada, una suspensión del proceso de prueba, todo lo que sea. 15 días después de esa audiencia, si es que se hizo en el 5.º día, está la audiencia de finalización, que se puede prorrogar por 20 más, con lo cual puede haber 40 días para terminar la investigación preliminar en un caso de flagrancia. O sea, de no pedir una excarcelación, podemos ir directamente a la audiencia de finalización después de 40 días, habiendo pedido un plazo de prórroga, por ejemplo. Exactamente. Bien, exactamente. O con la persona en libertad también. Piensen que esta posibilidad también existe. Digamos, la persona en libertad no hay audiencia de excarcelación y solo lo convoca para la audiencia de finalización. Claro. Y para solicitar la prórroga... la dispone el fiscal. No pasa nada. La pide el fiscal, pero me rectifico. No es necesaria una audiencia para eso. Eso iba a preguntar. No es una audiencia unilateral, nada. Y cuando prorroga no va a haber la audiencia de finalización, sino que se va a dar al final de los 40 días. Igual se llama audiencia de finalización, digamos. Está bien, pero no es que hay dos. No, una sola. No. ¿Y se da el día 41 o el día 40? Bueno, no importa. Debe darse en el día 40, digamos, no hay manera que se dé después. Está. Qué sé yo. Si es justo 24 y 25 de diciembre, van a tratar de hacer la audiencia el 23, digamos, para que no se les vaya de plazo en esta situación. Pero vuelvo a lo que decía antes, no avance, porque los casos yo advertí en los exámenes, en los que no estuvieron bien, que por ahí, algo que yo le dije al inicio, quedaban en el ejemplo o en el caso particular. Si no, porque hay un caso que está bien, pero el caso no explica el conjunto. Ustedes sepan el conjunto. Después, si saben un caso diferente al conjunto, bueno, buscan la nota. Pero la idea nuestra es que sepan conceptualmente que será el proceso de flagrancia. Y nadie lo va a desaprobar, porque se equivoquen 20 días más 20, 5.º día, multipropósito. Sí lo vamos a desaprobar si no entienden para qué sirve la flagrancia.
Terminada la etapa de investigación, uno pide la requisitoria de elevación a juicio. El defensor se opone y ahí hay, durante la investigación también, hay recursos. ¿Cómo tramitan los recursos ante la Cámara de Apelación? También en audiencia oral. La ventaja de la flagrancia es que todo se graba en un CD o en un dispositivo digital hoy en día, con lo cual ya no hay discusiones por lo que queda o no queda en el acta, ya no tenés que pelearte con ningún secretario, sino que la Cámara recibe todo tu alegato en formato digital. Y esto facilita la tarea de todos, porque la Cámara ve lo que pasó en la audiencia y revisa. La Cámara, al revés de los jueces que deben tomar la decisión en la sala de audiencias y preferentemente de inmediato que las partes alegaron, más allá de poder retirarse a estudiar, por un mandato constitucional en la Cámara los jueces tienen que retirarse para deliberar, porque son 3 o 2, si es que uno no está. Entonces tienen que salir a buscar mayoría o a ponerse de acuerdo para el fallo. No se restringe ninguna garantía y en la Cámara el trámite es, tienen que estar presentes el fiscal general, el defensor, lo mismo que en primera instancia, pero frente a 3 jueces en lugar de 1. Solamente se va a la Cámara cuando uno recurre, cuando hay agravio, cuando uno plantea un recurso de apelación. Si no, no vamos a la Cámara. Y en el tribunal oral el juicio es igual, nada más que se acortan los plazos. ¿Dudas o preguntas de esto que estoy diciendo? ¿No tienen? Rocío. Sí. Conceptualmente, hablamos de todos los delitos cometidos en flagrancia, pero dijiste excepciones de delitos muy graves que no se llevan a cabo No, la por primera la excepción es cuestión. que más de 15 años, digamos, la excepción. No es una excepción, lo dice la ley. Los delitos en flagrancia son los delitos de flagrancia, digamos. Lo que yo dije que no está previsto normativamente, pero si aún dentro de se podría investigar por flagrancia, un caso muy complejo, el fiscal va a decidir sacarlo de la flagrancia para investigarlo en más de 20 días. Esto es una decisión del fiscal. Bien. No te quedó claro, pregúntame de nuevo. No, sí hay algo que no me termina de cerrar, pero esto que decís capaz tiene que ver con esta cuestión de que se tiene que decidir si el caso es de flagrancia al principio. El fiscal decide si el caso es de flagrancia. Normalmente, si es un caso de flagrancia fácticamente, es decir, si encontraste a la persona dentro de la casa robando, va a decir que es de flagrancia. Porque sí. Permite esto. Ahora, puede ocurrir que en el caso de flagrancia haya que hacer una pericia psiquiátrica a la persona, al imputado, porque vos tenés presumiblemente alguna cuestión que definir de eso. ¿Está bien? Entonces decir, mirá, el turno para la pericia psiquiátrica lo tengo en enero. Porque está. Entonces ahí lo sacás de la flagrancia porque no podés terminarlo en 20 días. Ahora, perdón, una pregunta, doctor, esto me interesaba. Y en esta circunstancia, cuando objetivamente hubo flagrancia y el fiscal decide seguir por la vía ordinaria, ¿lo tiene que argumentar, lo tiene que motivar? Sí. ¿O lo decide, tiene que ser una decisión lo tiene. No, un caso de robo con homicidio que me preguntan es un caso que está por fuera del límite de 15 años. Recuerden que está ese límite también. La pena en expectativa tiene que ser de menos de 15 años. Claro, por eso. Entonces. Sí, lo tiene que argumentar. Normalmente no lo va a sacar, salvo que necesite una investigación mayor y ahí está bien. Correcto. ¿Está bien? Sí, recuerda esto, el registro de la audiencia se graba todo en la audiencia. ¿Está bien? Todo queda grabado en la audiencia de esta manera. Los recursos se interponen ante el juez de garantías, igual que en el sistema por fuera de la flagrancia. Voy a prender la luz porque me estamos quedando. Aguarden un segundito. El juicio es igual, digamos que el juicio común, nada más que con plazos más acotados. Los recursos interponen ante el juez de garantía, resuelve la Cámara. Lo otro está en esos 6 o 7 artículos que deben leer del Código Procesal Penal, pero ahora me quiero concentrar en la última parte de la clase en las ventajas y las críticas que están en el libro que agregamos, en el artículo de Tapia y Falcone, que está en el libro de Derecho Procesal Penal y que están en el material de estudio, pero quiero hablar de algunas críticas o ventajas que me parece interesante y que no están en el texto normativo. Lo otro, las dudas que tienen las sacan de ahí, si no van a tener otra clase conmigo y me preguntan. ¿Cuáles son las ventajas de la flagrancia? Primero,
la celeridad, no hay duda. Procesos que tardaban años se resuelven en días. El segundo es la publicidad. Esto sucede en una sala de audiencias. Y si cualquier persona entra, mira lo que pasa. Esto es republicanismo en serio. Yo me siento y veo lo que dice un fiscal, lo que dice un defensor y la resolución que toma un juez. Por supuesto que esto tiene interés en la medida que los casos son interesantes o le interesan a cierto sector mediático, por decirlo de alguna manera. El 90% de las audiencias no hay nadie. En parte porque no interesan y en parte porque hay una construcción cultural y hasta edilicia del tribunal para dificultar el acceso de las personas a las audiencias. A nadie le gusta que lo controlen. No, a nadie. Nos gusta, si quieren. Pero alguien dijo una vez que los muchachos son buenos, pero si los controlamos son mejores. Entonces está bueno que haya control de lo que pasa en una sala de audiencias. Ahora, tenés dificultades de todo tipo, de rejas en la puerta de tribunales, para arrancar. Miren, a mí una vez, yo estaba dando un curso afuera, y un país, creo que Guatemala o México, no me acuerdo, de litigación. Y entonces el curso se daba en tribunales, un edificio muy lindo, y había un juicio. En un momento tenemos un receso, y yo digo, quiero ir a ver un juicio, una audiencia, para ver cómo era. Entonces me dicen en el segundo piso, voy a entrar, y un policía muy correcto en la puerta me dice, no puede ingresar. Yo le digo, disculpe, le doy el documento, no tengo no, me dice, no puede ingresar. Y entonces yo le digo, ¿por qué? No, pero disculpe, no, porque el juicio ya empezó, me dice. Ah, ¿y cuándo puede entrar? Cuando termine. Entonces, después de eso fui a hablar con los jueces, con este rol que te da el docente, que podía hacerlo acá. Y escúcheme, así no garantizamos la publicidad. Ah, bueno, pero yo tengo el juicio más tranquilo. Me dice, si no me entran y me salen todo el día, a mí me molesta. Claro que te molesta que entren y salgan, pero digamos, ¿cuál es el valor que protege? ¿Publicidad o tranquilidad del juez? Esto es como si yo en la clase presencial digo, mire, no entra nadie ni sale nadie porque empezó la clase y me distraigo. Es lo mismo. Más allá de que tiene un fundamento de dificultar el control. Sí, pocos lo van a reconocer de esta manera, pero es así. La ventaja de la oralidad ya la vimos, la ventaja de la inmediación ya lo dijimos. ¿Cuáles son las principales críticas que recibió? Y está bueno para debatirlo y discutirlo y plantearlo y analizarlo. Una de las primeras críticas que recibió fue un artículo que escribió un defensor oficial, en ese entonces era defensor de Zárate, hoy creo que está en Rosario, que se llama Gabriel Gannon, y que escribió un artículo con un muy buen título, que un consultor lo felicitaría, que le dijo que esto era la McDonaldización de la justicia. Díganme si no les interesa escuchar a qué se refiere con la McDonaldización de la justicia, mucho más que hablar de la garantía en el proceso, como escribimos los abogados. ¿Qué decía Gabriel en el artículo? Decía que estas reformas tenían una cuestión, un sesgo ideológico, o que era la OEA con Chile, que después retomamos, pero que además generaba o tendía a homogeneizar una práctica que no puede ser homogénea. Él decía, vos pedís una hamburguesa en La Paz y es la misma hamburguesa que comes en Buenos Aires o en Quito. ¿No? Entonces, con la justicia quieren hacer lo mismo. Es decir, sacar la sentencia como hamburguesa, para decirlo en términos llanos, ¿no? Y había una crítica ideológica diciendo que la flagrancia era selectiva, porque los casos que procesaba eran los casos justamente de flagrancia, que eran los casos de criminalidad urbana, que eran justamente los casos que generalmente cometía cierto sector, disculpen que voy a ser muy rústico, muy llano, cierto sector social o cierto grupo de personas que son quienes cometen este tipo de delitos que procesamos a través de la flagrancia. La teoría de la anomia de Merton, prácticamente, o Cohen. Lo que sucede es que
ahora viene la respuesta a esas críticas. La primera crítica es McDonaldización de la justicia. Segunda crítica es lo que se busca es criminalizar la pobreza, dicho duro y feo, o procesar más rápido estos casos. La tercera crítica, que era de Zaffaroni, casi nada, decía que con el objetivo de no tener presos sin condena, es decir, las prisiones preventivas extendidas sin condena, se iba a conseguir que hubiera presos sin juicio, condenados sin juicio. Es decir, en lugar de presos sin condena, vamos a tener condenados sin juicio. Condenados sin juicio. ¿Se entienden las críticas más o menos? Sí, ¿Cuáles sí, son las perfecto. contracríticas o los argumentos de quienes sostenemos que esto era positivo y es bueno? Primero, con respecto a la McDonaldización, ¿qué contestamos? Que no está mal que haya un sistema homogéneo para casos parecidos. No está mal que vos sepas que si en el año 2014 te agarran robando una casa en Mar del Plata, en el año 2016 te agarran robando una casa en Tandil, la respuesta del sistema penal sea la misma o más o menos la misma para casos similares. Con respecto a que se hace todo rápido, es decir, que el fiscal no investiga, que el defensor no alega y que el juez no funda, que era un poco la crítica esta de las hamburguesas, mi respuesta es que lo mismo pasa en un sistema por escrito y ni siquiera te enterás. Ustedes tienen garantías que en un sistema por escrito en el que no hay control popular, el fiscal investiga, el defensor alega y el juez funda. No, incluso es peor, porque todo esto queda entre cuatro paredes. Hagan la prueba ustedes, de la misma manera que pueden ir a una audiencia de flagrancia, golpear la puerta, entrar y decir quiero ver la audiencia. Hagan la prueba de ir a un juzgado de garantías y decir quiero ver la IPP número tal que se le siga a Ignacio Gallego por el delito de tal cosa. ¿Cuál es la primera pregunta que le va a hacer el empleado de la mesa de entradas? Si ustedes piden una investigación para ver. Es parte Somos del abogados. proceso. Sos parte del Si proceso, como tenés dice algo que ver, Mauricio. claro. Decís, no soy parte, pero a mí un profesor de la facultad que tengo me dijo que las investigaciones son públicas, salvo que haya secreto de actuaciones. ¿Hay secreto de actuaciones en la causa que le sigue a Gallego? No hay. Entonces, ¿por qué no puedo verla? Porque no es parte de usted. Y entonces hay secreto de actuaciones. No hay. Bueno, es pública para las partes. Te va a contar un empleado si tiene buena onda. Te dice, no, la causa es pública para las partes. Si no sos parte, no podés verla. ¿Y cómo garantizas el control republicano? Bueno, usted. Querés que llame al secretario, pero va a seguir litigando a cabo después. No, entonces te gano, lo llame y sigo mi camino. No así, es una exageración. Pero en cambio en las causas públicas, digamos, en las audiencias vos entrás y mirás. En cuanto a la selectividad, es cierto que hay selectividad, pero la selectividad es del sistema penal, no de la flagrancia. Lo que es selectivo es el sistema penal. Nuestras cárceles están llenas de hombres jóvenes pobres, de marginalidad. Las cárceles en Estados Unidos están llenas de negros, latinos. Las cárceles en Europa están llenas de europeos del este, digamos, en Europa occidental, de europeos del este. Las cárceles en otros lugares será parecido, la verdad de las que tenemos información. ¿No? Ahí Ignacio pregunta, si no te dejan ver el expediente no se puede hacer nada. Y depende de las ganas que tengas vos de discutir con el empleado. Depende, hay expedientes que no, aquellos que son relevantes o que tienen cuestiones sensibles a la opinión pública, está bien que no se muestre, los otros no, una práctica de tribunales, digamos, voy a pedir verlo. 30 segundos una digresión, cuando yo estaba en la fiscalía con Pablo Poyetto y venía alguien a pedir el expediente, como teníamos causa sensible, le pedíamos que lo pida por escrito y que deje constancia que lo quería ver. Un abogado me refiero, ¿no? Decía, bueno, entonces ya quedaba constancia que él lo vio. Y después si pasaba algo, él lo había visto. Ahora es más complejo con las fotografías y demás, pero era para hacer, esto tenía que ver como un ejercicio metafórico, si cabe, o de comparación de lo que es una audiencia pública, donde nadie discute que podés entrar, y el mismo caso, si tramita por escrito, no te lo dejan ver, sin entender mucho la lógica. Y por También último, por la otra MEP crítica. la pueden conseguir. Bueno, por la web, exactamente, vos podés consultar las Por resoluciones. la MEP. Por la mesa de entrada virtual, MEP, ¿no es? La web, sí. Las resoluciones las podés consultar. Pero no tenés digitalizado todo el expediente, por lo menos creo, sí. No sé, Mauricio, corregime.
Y ahora está más digitalizado, pero sí, los expedientes viejos no. No, sobre todo los elementos de prueba o de convicción, pero bueno, ahí dice Francisco que depende. Sí, depende es una buena respuesta, digamos siempre. Sí, hoy está casi todo digitalizado y es más sencillo. Yo utilizo esto como un paralelo de lo que es una audiencia y otro. Bueno, en la MEP queda claro quién la vio, ¿no? Por otra parte, se sabe quién lo vio. Y lo último es que se le critica ver a cierta lógica empresarial a esta forma de tramitar los casos. Y acá yo quiero hacer otra distinción. Miren, en Chile funciona muy bien la reforma procesal penal porque ellos designaron algo que habría que designar acá, que es el administrador judicial. ¿Qué es el administrador judicial? Es una persona, un funcionario que el único requisito que tiene es que no sea abogado. Digamos, en realidad no es el único requisito. Pero tiene que ser formado en administración de empresas, un ingeniero industrial, en Chile tiene otros nombres, pero es alguien que sepa de administrar un organismo estatal o privado de la mejor manera posible. Entonces a un juez le va a decir, mire, señor juez, usted pasó 4 horas en la sala de audiencia, tiene que pasar 6. El mes que viene va a estar 6 horas en la sala de audiencia, que es donde tiene que estar usted. ¿Y sabe qué? Usted tiene una sala de audiencia y el juez de al lado, que es Genoso, tiene otra sala de audiencia. Esto no va más. Porque la verdad, con una sala de audiencia para los dos les sirve. Así que, ¿sabe qué? Van a compartir la sala de audiencia. ¿Y sabe qué? Está gastando mucho papel usted, porque pidió 3 veces más de papel. Entonces, no, digitalice más. Y tiene 2 empleados que le sobran, porque entonces le saco 2 empleados. Esta lógica fue una lógica muy positiva en Chile, porque le quitó al juez el trabajo burocrático de encargarse de cosas para la que no está preparado, pero generó conflicto, porque muchos jueces creen que su poder tiene que ver con que si el despacho mira o no mira el playa de estacionamiento, si mira o no mira el sol, o si tiene más o menos empleado que el de al lado. Y las discusiones terminan siendo, yo quiero más empleados, le nombraron al de al lado, nombraron a mí, no, pero el de al lado tiene la causa de la AMIA, necesita más empleados. Ah, no importa, yo también quiero más empleados, porque él tiene más... digamos, esta lógica que termina, esta lógica se termina cuando entendamos que es un servicio público, que somos servidores públicos, que tenemos que dar un buen servicio, que tenemos que ser eficaces y eficientes, y esto se hace mejor con gente preparada. Yo soy abogado, me tocó ser defensor, me tocó ser fiscal, pero no estoy capacitado para administrar recursos humanos. Para mí hubiera sido maravilloso haber tenido a alguien que administre los recursos humanos y yo dedicarme a dictar sentencias o a investigar o a decidir. El día que todos entendamos esto, también va a funcionar mejor esto. Fíjense que en Florencia hay una sola sala de audiencia y la comparten todos los jueces y nadie se pelea. Ahora, en un tribunal querés hacer eso y se pelean todos los jueces. Yo no voy a compartir la sala de audiencia, yo no sé a qué hora me toca. Esto también se ha ido morigerando y ha ido cambiando. Pero llevamos 20 años de esta pelea para entender lo que estamos diciendo. ¿Dudas o preguntas? Ahí voy a repasar el chat, creo que alguien me fue dando la mano ahí ayudándome a responder. Exactamente, ahí dice, depende, está todo digitalizado, sí, hoy está más o menos así. Repasando, tienen que saber, por supuesto, el código, el artículo de Tapia y lo que dijimos de flagrancia, más allá de lo que dijimos en la clase. Vamos a tener otra clase conmigo seguro, la que vamos a ver habeas corpus y régimen penal juvenil. Léanlo, porque por ahí tenemos que ir rápido en esa clase, más rápido que hoy. Y por ahí esa clase dura un poco más, así que prepárense para ese día. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? Terminamos 15 minutos antes en Argentina. Me olvidé, perfecto, Sofía, gracias por recordármelo. Todo esto se intentó solucionar con la Oficina de Gestión de Audiencias, que es una oficina que es la que trata de administrar los tiempos de todos los jueces, fiscales y defensores para que ninguno falle la audiencia. Fíjense, antes se notificaban las audiencias por escrito en un papel y decía, está notificado, y vos le decías, pero no vino. Ah, pero yo lo notifiqué. Entonces la responsabilidad está salvada, pero fracasó la audiencia, pero está notificado, como si lo importante fuera la notificación y no que la persona esté sentada en la audiencia. Hoy esta lógica cambió a través de la Oficina de Gestión de Audiencias. Lo que se trata es de contemplar las agendas de todos los funcionarios para que la audiencia se lleve a cabo. Y dejó de ser un objeto fetiche el expediente. Miren, antes, yo litigaba en esa época, le sacaba 3 copias al expediente. Una la tiene en el auto, una en el estudio y una en mi casa por si me lo robaban. Digamos, como si fuera... Esa frase, lo que no está en expediente, no está en el mundo, existía de verdad. Hoy es, o debe ser, lo que no pasa en la audiencia no está en el mundo, lo que no pasó en el juicio no está en el mundo. Entonces hay que cambiar esta lógica. Si usted le preguntan a una persona que no fue a la Facultad de Derecho, ¿qué es un juicio? Te va a decir alguien que dice A, alguien que dice B, y un juez que dice entre A y B.
Si yo les pregunto a ustedes qué es un juicio, ustedes me dicen un expediente. Porque terminamos pensando que un juicio es un expediente. La Oficina de Gestión de Audiencias lo que tiende a hacer es regular los tiempos de los funcionarios, pero no en la figura del administrador, que esa figura del administrador se encarga hasta de las licencias del personal, es como si fuera un jefe de personal de una empresa privada o el gerente de recursos humanos. Eso. Entonces, el juez no hace nada de eso y él le dice al juez, Manuel Larrié, vos sos juez y tenés que ir a la sala de audiencia a las 9 de la mañana a ver tal caso. Bueno, va Manuel, se sienta a ver el caso y lo resuelve. Esto también va de la mano de lo que se llama colegio de jueces, que también nos cuesta, que estaba en el proyecto de reforma que ya se sacó, que no tiene por qué haber más diferencia de rango entre los jueces, de cámara, de primera instancia, de segunda. Somos todos jueces, hoy me toca ser juez de garantía, mañana me toca ser juez de tribunal y pasado me toca ser miembro del tribunal de alzada. Por supuesto en casos que no interviene antes. Bueno, esto tampoco se pudo hacer. Los jueces se aferran a su despacho como si fuera causa de vida o muerte de una manera, pero casi llamativa, ¿no? Sí, la Secretaría de Gestiones, me dice Mauricio, depende de la Cámara de Apelación y Garantías, es así, que es la que fija las audiencias y los juicios. Quien la lleva a cabo, que la jefa era compañera mía en tribunales, ayúdeme con el nombre, Valeria Piñeiro, ¿no? Así, Valeria, que es una fenómena. Ahí también trabaja otra persona con una capacidad enorme, también, y que trabajaba en el juzgado en la Cámara. No me acuerdo el apellido, me acuerdo el nombre, pero ¿me ayudás, Mauricio? Marisa. Sí, Marisa también, Marisa más grande. Marisa Goicoa. Marisa Goicoa trabajaba conmigo en la Cámara, estoy como los grandes, ya que me olvido los nombres de la gente. Nadina Capiet, Nadina Capiet, sí. Y Nadina también trabaja ahí, digamos que... Pero bueno, esto ya más para la práctica penal o para los que vayan a tribunales charlaremos de estas cosas. Son 3 personas con mucha capacidad que llevan adelante esta difícil función de ordenar los tiempos de los jueces, fiscales y defensores. Tengo 3 chats que no leí. Eso, listo. Nos vemos en un par de martes. Éxitos para todos. Hasta luego. Gracias. No, gracias. Gracias. Hasta luego.